Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior empezamos a platicar algo sobre cómo se hace una demanda y esencialmente vimos el análisis previo que hay que hacer antes de empezar la redacción de la demanda propiamente dicha. También platicamos que la demanda como tal tiene únicamente 4 requisitos, que son los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición. Dijimos también que hay que cumplir muchos otros requisitos, pero no por el hecho de que es una demanda, sino por el hecho de que es una primera solicitud, o que es un escrito, o que es una comparecencia ante el juez, etc. Y por ahí nos habíamos quedado para empezar a ver ya los requisitos en particular. No sé si tienen alguna duda antes de que sigamos. ¿Cuál era la respuesta del caso ese cuando el banco me hipoteca, me quité bien y luego yo quise comprarlo otra vez y hice un depósito que valía 500,000 de 200,000 y el banco luego hizo una oferta en el periódico? Entonces, ¿cómo yo hago que el banco de verdad me lo venda? Ajá. Ese es el caso en el cual se basa la presentación y lo vamos a ir desarrollando. Creo que usted fue el que me dio la respuesta de que usted plantearía una demanda pidiendo que se declare la existencia de un contrato de compraventa. Alguien, no recuerdo quién, preguntaba, creo que fue usted, que preguntaba cómo hago para determinar cuál es la acción procedente o cuál es mi abanico de posibilidades como para empezar a hacer aquel análisis de fortalezas y debilidades de cada una de esas posibilidades. Le pregunto a usted por qué me dio esa respuesta. Y no tanto me refiero al fondo del asunto, porque ya le dije que pues, más o menos eso era lo que se hizo en este caso, sino por qué sabía usted que se podía pedir la declaración de la existencia del contrato de compraventa en este caso. Bueno, porque según entendí no había un contrato escrito, no había nada para escrito. Exacto. Ellos solo hablaron. Porque una forma verbal es una forma de contratarse. También en los procesos de conocimiento se puede pedir que se declare la existencia de un derecho, ¿verdad? En este caso sería de una compraventa. Muy bien. Entonces, una vez se declara ese derecho, ya había una sentencia, ¿verdad? Y si el banco persiste en su negativa, se podría ejecutar. Ajá, pero ¿por qué consideramos que en este caso se puede declarar la existencia de un contrato de compraventa? Porque ya habían acordado ellos la enajenación del bien, en el que el adquiriente iba a ser la sociedad y el Ajá. Solo es que me interesa llegar al porqué de su respuesta. O sea, su respuesta es correcta, pero quiero saber de dónde la sacó. O sea, lo dijo, digamos que solo porque se le ocurrió o fundamentándose en alguna norma jurídica que usted conoce. tendría que decir el Código Civil. Ajá. ¿Alguna norma en especial? No quiero de memoria ni el número del artículo, pero más o menos qué dice algún artículo en el que usted se pudiera fundamentar. Las formas de contratarse puede ser por... Más específico que es. Dejémoslo ahí, si quiere, ¿usted quería decir algo? Porque, bueno, tal vez inmediatamente, ¿por qué la compraventa? Porque se perfecciona al investigar la cosa y después. Exactamente. Yo pensé que de ahí había salido su respuesta. Entonces, todo esto viene a que, en respuesta a quien me haya preguntado la clase anterior, ¿cómo hago para ir estableciendo cuáles son mis posibilidades de acciones que plantear? En principio, tengo que conocer o por lo menos tener una idea del ordenamiento jurídico. Entonces, si yo sé que existe una norma en el Código Civil que dice que la compraventa se perfecciona
desde el momento en que hay un acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, entonces ya puedo pensar en pedir que, habiéndose llegado a ese acuerdo entre las partes, el juez declare en este caso la existencia de un contrato de compraventa. Y esto es un caso relativamente sencillo. Es un caso relativamente sencillo en cuanto a su solución, digamos. Ya cómo conformamos el argumento para que sea un argumento realmente completo, vamos a ver que vamos a tener que involucrar varias normas jurídicas. Pero el hecho es que es una solución que podría surgir pues más o menos sin hacer un análisis tan profundo. Pero para que por lo menos se me ocurra a mí, tal vez ni siquiera estoy tan seguro, medio me sonaba por ahí que existía alguna norma en ese sentido, pero como por lo menos para que se me pueda ocurrir esa posibilidad y empezar a explorarla más seriamente, tengo que tener alguna idea de que en el Código Civil existe alguna regulación respecto al contrato de compraventa y que hay algo que dice que basta con el acuerdo en cuanto a la cosa y el precio para que exista el contrato. Entonces todo esto sale por lo que les decía el primer día de clases. Para poder solucionar los casos, ustedes necesitan por lo menos haber leído las leyes que les recomendé ese día. Si a estas alturas es muy difícil que alguien no haya leído el Código Civil, sobre todo porque ustedes ya terminaron sus clases de Derecho Civil, pero suponiendo que estuviéramos hablando de un contrato cuya regulación ustedes no han leído, entonces es muy poco probable que se les vaya a ocurrir alguna solución al caso si no tienen pues por lo menos una idea de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, como les decía, ya mientras vayamos desarrollando la presentación ya vamos a ir viendo el detalle de cómo se desarrollaría este argumento y vamos a ir viendo también cuáles son los requisitos formales, cómo se cumplen, también los requisitos de fondo, digamos, de la demanda y cómo se cumplen. Entonces, lo primero, esto en realidad no es un requisito, es una costumbre, una identificación del proceso. No es un requisito cuando hablamos de la demanda. Ya cuando hablamos de cualquier otro memorial posterior en el proceso, pues sí se vuelve un requisito no establecido en la ley, pero se vuelve un requisito de necesidad práctica. Entonces, en la demanda se acostumbra al inicio a hacer referencia a que se trata de un proceso nuevo, por lo menos a la vía procesal de la que estamos hablando. En este caso, salud, que vamos a plantear un juicio ordinario, se acostumbra a ponerle juicio ordinario nuevo o algo similar. No es obligatorio, si no se lo ponen no le rechazan la demanda, si no se lo ponen no tienen menos puntos en la clase, pero se acostumbra sobre todo por temas de utilidad práctica para el tribunal, si es que estamos en algún juzgado donde se presente directamente la demanda, o para el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia aquí en la ciudad capital, porque normalmente el trabajo se distribuye atendiendo, entre otras cosas, al tipo de proceso del que estamos hablando. Entonces, pues el sistema informático aquí en la ciudad capital lleva su secuencia de distribución del trabajo por aparte entre los juicios ordinarios, entre los juicios sumarios, entre los juicios orales, etc. Entonces, si al principio le hago una indicación de que se trata de un juicio ordinario, lo que estoy promoviendo, pues entonces va a ser un poco más fácil el trabajo de la persona que me está atendiendo. Esa es la razón de ser de esto. Ahora, curiosamente la ley no establece como requisito que yo tenga que identificar el proceso al que corresponde cualquier memorial subsiguiente que se presente en el proceso. Es decir, cuando el demandado contesta la demanda, pues la identificación de a qué expediente hay que incorporar esa contestación de la demanda o el memorial de excepciones previas, o cuando yo pido que se abra prueba del proceso, lo que sea que se presente posteriormente en el proceso, no hay una norma jurídica que expresamente me diga que tengo que decir que esto corresponde al juicio ordinario número tal. Pero, pues por razones de utilidad práctica, siempre hay que hacerlo. Un memorial que no llevara este dato no sirve, porque el tribunal no va a saber a qué expediente incorporarlo. Entonces, aunque no esté establecido en la ley, esto segundo, cuando ya se trata de cualquier memorial subsiguiente, sí podríamos decir que es un requisito, y entonces sí, un memorial que no lo lleve, cualquier memorial posterior a la demanda, no va a estar bien.
Entonces, en este caso, que era la demanda, pues simplemente ponemos esto, juicio ordinario nuevo. Luego, ya empezamos con los requisitos establecidos en la ley. Dice la ley, la designación del juez o tribunal al que se dirige, y esto es establecido en el artículo 61. Algo pasó con esto. Pues entonces decíamos que esto sí está establecido en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y dice textualmente designación del juez o tribunal a quien se dirija. Esos en principio salud son los requisitos de toda primera solicitud. Y digamos que en un lugar donde únicamente haya un juzgado, no tenemos un problema. En la mayoría de departamentos tenemos nada más un juzgado de paz civil y un juzgado de primera instancia civil. Entonces me dirijo al señor juez de paz civil del municipio, de departamento, de lo que fuera, o al señor juez de primera instancia civil. Normalmente en los departamentos se llaman de primera instancia civil y económico coactivo, del departamento de Chimaltenango, de Escuintla o de lo que ustedes quieran. Aquí en la ciudad capital, pues como ustedes saben, tenemos 15 juzgados de primera instancia civil, tenemos creo que 12 de paz civil, y creo que son 8 de familia. Entonces en cualquiera de todos esos casos, tenemos varios tribunales que tienen la misma competencia por razón del territorio, de la materia, de la cuantía y del grado, son igualmente competentes. Entonces la idea, cuando se emitió el código, era que yo pudiera escoger de todos esos juzgados igualmente competentes en cuál de ellos quería presentar mi demanda. Y así funcionó durante muchísimo tiempo. Pero el tema va originando ciertas desviaciones, porque entonces si el público puede escoger a qué juzgado va a presentar su demanda, pues habrán juzgados preferidos sobre otros para presentar las demandas, por la razón que sea, porque en este juzgado son más diligentes, o porque el juez tiene un mejor conocimiento del derecho, o porque el juez otorga con mayor facilidad las medidas precautorias, por lo que a ustedes se les ocurra. Pero habían juzgados en los cuales había muchísima más carga de trabajo que otros. Y entonces, pues más o menos se les fue ocurriendo esta idea de ir incorporando algún mecanismo que permitiera distribuir el trabajo. Y entonces en principio hubiera sido necesaria una reforma al Código Procesal Civil y Mercantil, porque el código hasta hoy sigue diciendo la designación del juez o tribunal al que se dirija, y eso implicaría que, como insisto, yo podría escoger a cuál de los 15 juzgados de primera instancia civil voy a dirigir mi demanda. Sin embargo, por una reforma a la ley del organismo judicial, se le dio a la Corte Suprema de Justicia un par de facultades. Una que para estos efectos no interesa, que es la de establecer sistemas dinámicos de notificaciones con el objeto de ir aligerando la carga del trabajo. Pero en esa está el origen del tema, y entonces originalmente se creó una dependencia que se llamaba Centro Metropolitano de Notificación, únicamente para concentrar ahí notificadores, que estos se encargaran de hacer las notificaciones de todos los juzgados, porque igual en ese tema había mucho desperdicio de esfuerzo, porque en aquel tiempo habían 7 juzgados de primera instancia civil. Teóricamente era posible, y en ocasiones así ocurría, que estuvieran notificadores de los 7 juzgados, por ejemplo en la zona 1, repartiendo notificaciones, incluso más de un notificador del mismo juzgado en la misma zona
repartiendo notificaciones. Entonces, la idea es optimizar los esfuerzos en esa materia. Y ya luego también la Corte Suprema tiene otra facultad que dice que puede organizar sistemas de reparto del trabajo. Y entonces ya se transformó aquel que era el Centro Metropolitano de Notificaciones en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, que ya hacía lo que hace en la actualidad, por una parte el tema de las notificaciones y por la otra el tema de la distribución de las demandas. Entonces ya sobre la base de la creación de esta dependencia, ya la demanda no la puedo presentar directamente a un juzgado, sino la tengo que presentar al centro. Mediante un sistema informático, el centro me designa qué juez va a conocer de mi caso, obviamente ya le asigna un número, e incluso me designa qué oficial de ese juzgado va a conocer del caso. Y entonces así funciona en la actualidad. Incluso tiene una reforma más o menos reciente este acuerdo, en el sentido de que todavía le hicieron un agregado al nombre, en un momento lo vamos a ver. Pero la idea aquí es que sigue siendo un requisito de conformidad con el artículo 61 del Código el indicar el juez o tribunal al que me dirijo. Entonces, como que son medio incompatibles las dos cosas, y al final de cuentas medio se las han ido ingeniando los abogados de cómo cumplir con el requisito. Y más o menos podríamos resumir, hay otras formas de hacerlo, pero más o menos podríamos resumir el tema en estas tres modalidades. Dice, vamos a poner bien esto. Hay algunos que lo que hacen es dejar un espacio gracias en blanco en donde iría el número del juez. Entonces dice, por ejemplo, aquí, señor juez, espacio de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Muchos lo hacen de esa forma. Otros le ponen un número de juzgado, el que sea, por ejemplo el primero, señor juez primero de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Aunque pues, muy probablemente no va a ser ese juez el que va a conocer del asunto. Esas dos funcionan en la práctica. Si ustedes escogen cualquiera de esos dos mecanismos, no van a tener problema. Sin embargo, a mí me parece más adecuado el tercero, porque el primero en realidad, a mi juicio, está incompleto. Porque hay 15 juzgados, y yo estoy dejando ahí un espacio en blanco, no estoy diciendo cuál de los 15. Luego en el otro estoy diciendo uno de los 15, pero no necesariamente va a ser ese el que va a conocer de mi demanda. Entonces a mí me parece más completo el último. Me dirijo al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, que actualmente se llama de la Administración de Justicia, buenas noches, en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo. Como les digo, esa es la que a mí me gusta y por las razones que les expliqué me parece la mejor, pero si ustedes prefieren usar alguna de las otras dos, pues igual está bien. Entonces ya en este tema también de la designación o del juez o el tribunal al que se dirija, hay que ver que ahí la ley hace una separación, el juez al que se dirija o el tribunal al que se dirija. En líneas generales, si no estamos hablando de este tema en particular, en líneas generales incluso hay una norma en la ley del organismo judicial que dice que la designación de juez o tribunal debe entenderse referida indistintamente para cualquier órgano jurisdiccional. Entonces, cuando el código hace referencia a las facultades del juez, o por ejemplo cuando dice que el juez puede enmendar el procedimiento, se entiende que eso está referido a un juez de paz, a un juez de primera instancia, pero también a una sala de la Corte de Apelaciones o incluso a la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí sí es importante la distinción porque se le da un distinto tratamiento según nos estemos dirigiendo a un juez o a algún otro tribunal, a un tribunal colegiado. Entonces, cuando me estoy dirigiendo a un juez, y eso no solo para la demanda, sino para cualquier otro memorial, me dirijo al señor juez. Siempre la expresión señor por un tema de respeto. Estoy dirigiéndome a la autoridad, entonces me dirijo al señor juez. En el caso del ejemplo decíamos el señor juez de primera instancia civil, etc.
Y si me dirigiera a un tribunal colegiado, me tendría que dirigir a el tribunal como tal, no a sus magistrados. En la práctica es muy frecuente el error de decir que me dirijo a los señores magistrados de la sala tal. Eso es erróneo, por eso dice la ley, el juez o tribunal. Si es un tribunal, me dirijo al tribunal, no a sus miembros. Entonces, si fuera una sala, me dirijo a la honorable sala, etcétera, de la Corte de Apelaciones. Si fuera la Corte Suprema, me dirijo a la Honorable Corte Suprema, o si fuera la Cámara Civil, por ejemplo, de la Corte Suprema, me dirijo a la Honorable Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y también por un tema de respeto, cuando me dirijo a un tribunal colegiado, es el Honorable Tribunal, la Honorable Sala, la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Honorable Corte de Constitucionalidad. Muchas veces, como les digo, se comete el error de dirigirse a los magistrados de la sala. Hay un caso interesante, que es un caso en amparo, en el que el acto reclamado era una resolución dictada por una sala. Y entonces, la autoridad impugnada, obviamente, debió haber sido la sala que había dictado esa resolución. Pero el amparista indicó que su autoridad impugnada eran los magistrados de la sala. Y finalmente, cuando el caso llegó a la Corte de Constitucionalidad, por esa razón declararon sin lugar el amparo, porque dijo la Corte que no es lo mismo el tribunal que los magistrados que lo integran, y que esa resolución no había sido dictada por los magistrados individualmente considerados, sino por el tribunal como un cuerpo colegiado. Entonces, pues hay que ponerle un poco de atención a esos temas que parecerían intrascendentes y que muchas veces no se les pone la importancia debida. Entonces, en este caso, esta demanda es una demanda vieja, es una demanda creo que del año 2006. Entonces decía: señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, que designa el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Como les digo, hubo una reforma en cuanto al nombre del centro, y dice aquí que actualmente es Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico coactivo y contencioso administrativo. Esto que está subrayado es lo que le agregaron al nombre. Y esto en virtud de lo dispuesto en el acuerdo número 24-2016 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, actualmente tendríamos que usar todo ese nombre completo, incluyendo la parte subrayada. Hay que tener en cuenta que para lo que a nosotros nos interesa, hay dos centros. Está que se encarga de temas civiles y por lo tanto también de temas mercantiles, y por aparte también está el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de Familia. Ahí son solo temas de familia. Entonces, si mi juez competente es un juez civil, me dirijo a este centro. Si mi juez competente es un juez de familia, me dirijo al centro de familia. Luego dice la ley, la identificación del solicitante, según el artículo 61, inciso segundo del Código, y establece la ley 6 requisitos. Dice: nombres de apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio. Aquí ya empezamos a ver lo que les decía, creo que en la clase anterior, en el sentido de que la ley establece muchos requisitos que en realidad no tienen una utilidad práctica. Para efectos del proceso como tal, daría exactamente lo mismo que la ley hubiera establecido el requisito o no. Sin embargo, la ley establece el requisito, y si no lo cumplo, igual me rechazan la demanda, por muy intrascendente que sea. Por ejemplo, el estado civil. ¿Qué le importa al tribunal si yo soy casado o soltero? Nada. ¿Qué efectos tiene eso en el proceso? Nada. Mi nacionalidad, ¿qué importa si soy guatemalteco, salvadoreño, estadounidense, español? Nada. Pues para efectos del proceso, me dirá alguno de ustedes, pues está la posibilidad de una excepción previa de arraigo, que ya lo vamos a ver más adelante. Si el demandante es extranjero o transeúnte, el demandado puede pedir que el demandante constituya una garantía, pero bastaría con que el demandado lo acredite después al plantear su excepción y se acabó. Para efectos de la demanda, eso no tiene alguna incidencia. Mi profesión u oficio, ¿qué importa si yo soy abogado, médico, artesano, o me quedo en mi casa sin hacer nada todo el día? Para efectos del proceso eso no tiene relevancia, pero cualquiera de todos estos que ustedes incumplan,
igual van a tener rechazada su demanda. Ejemplos de cuestiones reales que pasan con esto. Hace años se presentó una demanda en el que la señora, al indicar sus datos de identificación personal en profesión oficio, decía comerciante. La parte demandada interpuso una excepción previa de demanda defectuosa sobre la base de que esta señora no estaba inscrita como comerciante en el registro mercantil. Ya que tenía una constancia del registro mercantil que decía que la señora no estaba inscrita como comerciante. Al final de cuentas, en la evacuación de la audiencia, se le hizo ver al tribunal algunas cuestiones. Primero, la inscripción en el registro mercantil es un deber formal del comerciante, pero eso no quiere decir que si yo no me inscribo en el registro mercantil no sea comerciante. Si yo traigo unas tostadas y me pongo a vender tostadas aquí en la puerta antes de que ustedes entren a clase, soy comerciante, aunque no esté inscrito en el registro mercantil. La consecuencia de no inscribirse en el registro mercantil es una multa que por ahí establece el Código de Comercio, que de hecho es insignificante, no me recuerdo ni de cuánto es, pero es una cantidad mínima. Pero no, el inscribirme o no en el registro mercantil no me convierte en comerciante o me hace dejar de ser comerciante. Y además esta señora estaba inscrita como, no recuerdo si administradora única o gerente de una sociedad, y dice el Código de Comercio que los auxiliares de comercio también tienen la categoría de comerciante. Entonces se acreditó eso al tribunal y la excepción previa fue declarada sin lugar. Pero para que vean que en ese caso el requisito sí se había cumplido, pero un incumplimiento de un requisito de estos, aunque como les insisto, no tiene relevancia en el proceso, pues sí podría acarrear que le rechacen la demanda, o si el juez le diera trámite, que luego les declaren con lugar alguna excepción previa de demanda defectuosa. Otra cuestión importante aquí, pues todos son bastante lógicos. Otra cuestión importante ahí es el requisito del domicilio. El domicilio, para efectos jurídicos y sobre todo para efectos del cumplimiento de este requisito, implica una circunscripción departamental. Cuando hablamos de domicilio, no estoy hablando de la dirección de la casa del señor o de la señora, tampoco estoy hablando de una ciudad o de un municipio, estoy hablando de un departamento. La ley no lo dice expresamente, pero sale del artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando se ejerciten acciones personales es juez competente en asunto de mayor cuantía, salud, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Entonces, de conformidad con esa norma, entendemos que cuando hablamos de domicilio y para efectos de cumplir este requisito, estamos hablando de un departamento. Entonces yo cumpliré este requisito indicando con domicilio en el departamento de Guatemala, o en el departamento de Chimaltenango, o en el departamento de Petén, o en el departamento que ustedes quieran. También es válido, muchos la costumbre es decir de este domicilio, si tiene su domicilio en el departamento de Guatemala, y aquí estoy presentando la demanda. Pero siempre estamos hablando de un departamento, no de un municipio. Entonces estaría incorrecto decir, por ejemplo, con domicilio en el municipio de Guatemala, o con domicilio en esta ciudad. Peor todavía decir con domicilio en la primera calle 2-21 de la zona 1. No estamos hablando de una dirección. Entonces aquí en este caso, pues obviamente los nombres no los vamos a incluir para respetar la privacidad de las personas que estuvieran involucradas en este caso, pero su nombre completo, nombres de apellidos completos, de tantos años de edad, casada, guatemalteca, en este caso era ingeniera en sistemas, con domicilio en el departamento de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante usted y luego viene otro apartado. Importante ahí siempre tener en cuenta que son 6 datos de identificación personal. Cuéntenlos, usen los dedos si quieren. Se los digo porque llevo no sé cuántos años dando esta clase. Incluso las clases siguientes, Derecho Procesal Civil 2, todavía vemos este error y vemos siempre exámenes presentados en los cuales omiten 1 o 2 de los requisitos de los datos de identificación personal, y con eso pues ya le rechazaron la demanda. Si estuviéramos hablando de un caso de la vida real, y obviamente en el examen pues no les podría ir muy bien si les pasa algo de eso. Entonces siempre fíjense que son 6 datos de identificación personal.
En cuanto al nombre completo, hay una anotación ahí que dice revisar que coincida con los documentos. Normalmente vamos a tener documentos en los cuales se fundamenta la demanda. De hecho, el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que debo acompañar a la demanda los documentos en que funde mi derecho, y en la práctica son muy pocos los casos en los que yo no adjunto por lo menos un documento. Entonces siempre verificar que coincidan esos nombres con los documentos, que revisar cómo está, ahorita voy con usted, revisar cómo está el documento personal de identificación de la persona, que todo esté bien. Si hay necesidad, pues le podríamos hacer alguna identificación de persona. Especial cuidado en aquellos nombres que no son tan comunes, que no son nombres del idioma español, no se llama Juan o María, sino se llama, qué sé yo, Janet, y hay 50 formas distintas de escribir Janet. Entonces, mucho cuidado con todos esos temas. Perdón, solo antes de darle la palabra. Por un error en una letra, les pueden rechazar una demanda o les pueden declarar con lugar alguna excepción previa de demanda defectuosa o de falta de personalidad según cómo haya sido el error. ¿Bien? Yo vi algunos que generalmente se puede identificar con el ojo y tenía como dos identificaciones, entonces también sí, es lo que se acostumbra cuando la persona tiene identificación de persona. Normalmente se dice algo así como fulanito de tal, identificado legalmente también como, y todo el otro montón de nombres. ¿Sí bien? ¿Qué manda? Ah, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien es casado y se divorcia? Ajá. Como a través de lo de DPI ya se divorcia. Entonces al interponer una demanda, en el DPI sale casado, pero realmente ya no es casado. ¿Qué se debe poner para que coincida con el DPI, pero ya no es casado realmente? Lo que sea en realidad su estado civil. En el ejemplo que usted me da, es una persona que se divorció, pero tiene un documento personal de identificación que sigue indicando que es casado. Usted le tiene que indicar al juez el estado civil que en realidad corresponde a esta persona, que en este caso es soltero. Entonces no importa que el documento diga otra cosa, porque si ya vamos en realidad, el documento personal de identificación, su función está creado para que usted se identifique, por eso se llama así. Como que han tratado en la práctica de extender su utilización a temas como estos. Le cuento mi ejemplo. Cuando yo me casé, obviamente antes de que existiera el Registro Nacional de las Personas. Entonces, cuando en ese tiempo, si usted se casaba, había que dar un aviso al registro civil del lugar donde hubiera sido el matrimonio, un registro civil al lugar donde estuvieran registrados los nacimientos de cada uno de los contrayentes, y un aviso al registro de cédulas de vecindad donde cada uno de los contrayentes hubiera obtenido su cédula. Entonces le razonaban su partida de nacimiento, entre otras cosas. Mi partida de nacimiento no estaba razonada, y entonces, a pesar de que cuando fui a tramitar el DPI llevé mi certificación de matrimonio, el DPI originalmente me aparecía como soltero. Luego, para efectos de un contrato, tuve que hacer un pleito, porque en el contrato me querían, con base en el DPI, poner como estado civil soltero, y pues no era ese mi estado civil. Entonces yo no podía firmar un contrato declarando que yo era soltero cuando era casado. Entonces, pues más o menos la misma idea, eso no fue en un proceso, pero más o menos la misma idea sería aquí: si la persona ya se divorció, es soltera, aunque su DPI diga otra cosa. Yo una vez vi un escrito que decía, hacía su general, y en la parte de Estado civil decía soltera por viudez. Muchas veces, lo que pasa es que sobre todo cuando son personas ya de alguna edad, les gusta hacer esa aclaración, como para dejar claro, o sea, que fuera a mí no me molestaría, pues, pero como para dejar claro que no fue alguien que nunca se casó, sino que la razón de su soltería es la viudez.
Entonces, luego va un apartado que acostumbramos titular de esa forma, expongo, y ahí vamos a cumplir varios otros requisitos formales. Aquí es importante el orden. Primero, el tema de la justificación de la personería, si fuera el caso, dice ahí. Y cuando, es decir, si yo no comparezco en nombre propio al proceso, sino estoy representando a alguien más. Soy el gerente de una sociedad, el administrador único de una sociedad, el mandatario de una sociedad o de una persona individual, el padre en ejercicio de la patria potestad de un menor de edad, etc. Entonces, cuando yo estoy compareciendo al proceso en representación de alguien más, luego de mis datos de identificación personal, lo primero que le tengo que mencionar al juez es ese tema de la representación, porque es la única razón de que yo esté compareciendo al proceso, yo no estoy ejercitando un derecho propio. Si no fuera por eso, si yo no tuviera esa representación, si yo no fuera el gerente o el mandatario o lo que fuera, no tendría por qué estar presentando esta demanda, y si la presentara me la tendrían que rechazar. Entonces, por eso es que es en esta parte lo primero que haríamos constar cuando fuera el caso. Y esto dice de conformidad con el artículo 45 del Código. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Y entonces eso nos lleva a platicar algún par de cosas respecto al tema de la representación. La representación, pues como más o menos suena por el simple hecho de usar esta expresión, es una institución jurídica en virtud de la cual, para efectos del proceso, una persona ejercita en el proceso un derecho de alguien más en nombre del titular de ese derecho. Es decir, en términos más sencillos, la actuación por parte de una persona en nombre de otra. Entonces, como les decía, hay muchísimas situaciones en virtud de las cuales yo podría tener la representación de alguien más. Y según el vínculo jurídico que una al representante y al representado, así va a ser la forma en que esto se va a acreditar en el proceso. Por eso es que la ley simplemente dice que va a acompañar el título de su representación. ¿Cuál es el título de su representación? Depende. Primero preguntémonos cuál es el vínculo jurídico en virtud del cual yo estoy representando a esta otra persona. Así, por ejemplo, los más comunes. Si hablamos de el presidente del Consejo de Administración, el administrador único o el gerente de una sociedad, van a tener un acta notarial de nombramiento. Y como dice el último párrafo de ese artículo 45, esa acta tiene que estar razonada por el registro respectivo, que en este caso es el registro mercantil. Si estuviéramos hablando de un mandatario, entonces, pues el mandato se otorga a través de una escritura pública, va a existir un testimonio de esa escritura pública, que hay que inscribirlo en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y entonces ahí ya tengo mi título de representación razonado por el registro respectivo. En ese tema del mandato se ha dado con alguna frecuencia en la práctica la discusión respecto a si el mandante es una sociedad mercantil, por ejemplo, si ese mandato tendría que estar inscrito en el registro mercantil o no. Y han tratado algunos de sostener que ese mandato tendría que estar inscrito en el registro mercantil, porque en el Código de Comercio hay una norma que dice
El artículo 338. Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes. Y dice, inciso primero, el nombramiento de administradores de las sociedades, de factores, todo eso no nos interesa, pero luego dice, y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante para operaciones de su empresa. Entonces, sobre la base de esta norma han tratado algunos de sostener que, siendo las sociedades mercantiles comerciantes, si otorgan un mandato, este mandato, aunque sea judicial, debería inscribirse en el registro mercantil. Solo voy a anotar algo aquí, para que no se me olvide comentarlos. Y entonces, el punto este se ha discutido incluso ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte ha dicho que no es obligatorio inscribir un mandato judicial en el registro mercantil, porque la norma dice que deben inscribirse no cualquier mandato que otorgue un comerciante, sino los mandatos que otorgue para operaciones de su empresa. Y obviamente el comparecer a juicio no es una actividad mercantil, por lo tanto no es una operación de la empresa, y entonces no existe obligación de inscribir ese mandato en el registro mercantil. Si quiero lo puedo hacer, de hecho es lo recomendable. Si tengo mucho tiempo, pues nada, pierdo un par de días y algún par de quetzales en ir a inscribir esto al registro mercantil, y por lo menos me garantizo que no voy a tener que discutir el punto. Pero si lo tengo que discutir, pues ahí está la respuesta y no es obligatorio. Anotaba esto por aquí solo para tener presente que lo que me permitiría acudir al proceso como mandatario en representación de mi mandante es un mandato judicial. Si es cualquier otro mandato no me sirve. Un mandato general, un mandato especial, un mandato administrativo no me sirve. Tiene que ser un mandato judicial. Que muchas veces el hecho de que sea judicial se lo agregan como un apéndice, digamos, a otro mandato. Es un mandato general y judicial con representación, está bien, pero tiene que ser judicial. Si no es judicial, no sirve para comparecer al proceso. Y siendo un mandato judicial, hay que recordar que solo hay dos tipos de personas que pueden ejercer el mandato judicial. Los parientes del mandante, obviamente cuando estamos hablando de personas individuales, y los abogados. Eso sí, puede ser para personas individuales o para personas jurídicas. Si no es pariente del mandante o si no es un abogado, aunque se haya otorgado como mandato judicial y así está inscrito, no sirve para comparecer al proceso. ¿Estamos ahí? Entonces, la parte esta de la representación, en este caso decíamos que el demandante es una sociedad anónima o era una sociedad anónima, entonces más o menos lo veríamos así ya en una demanda. El subtítulo, yo más o menos acostumbro incluirle subtítulos como eso, salud en este apartado, no es obligatorio, si no los quieren utilizar no los utilizan, pero en este caso dice representación que ejercito. Actúo en representación de la entidad, el nombre de la sociedad, en mi calidad de gerente general y representante legal de dicha entidad, calidad que acredito con fotocopia legalizada del acta notarial en la que se hace constar mi nombramiento, faccionada en la ciudad de Guatemala, en tal fecha, por la notaria fulana de tal, nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República, el número tal, folio tal, del libro tal de auxiliares de comercio. Y ahí ya estamos con el título de representación identificado, y además hay que acompañarlo. Aunque lo identifique aquí, aunque efectivamente sea el gerente de esta sociedad, si no acompaña el título de representación, lo van a rechazar. Otro tema importante ahí con ese título de representación es la redacción que tiene el código, porque el artículo este mismo 45 dice que deberán justificar su personería acompañando el título de su representación. Entonces también hay otro tema que se ha discutido en la práctica respecto a qué queremos decir, o qué quiere la ley decir con eso del título de representación. Y específicamente, si eso implica que tengo que acompañar el original. Entonces también algunos han tratado de sostener que el título de representación, en este caso que era un gerente, es
el acta notarial, el original del acta notarial de nombramiento, y que por lo tanto, para cumplir el requisito, tendría que acompañar el original de esa acta notarial. Lo puedo hacer. Y podría pedir luego que me devuelvan el original dejándolo certificado en autos, con base en el artículo 176 de la Ley del Organismo Judicial, que dice: cuando las partes necesiten sacar de las actuaciones en curso los testimonios o documentos que hubieran presentado, se les mandará devolver dejando los certificados en las actuaciones, etc. Entonces, sobre esa base, perfectamente lo podría hacer. Presento el original del acta notarial de nombramiento, pido que me la devuelvan dejándola certificada en autos, y se acabó el tema. No se acostumbre en la práctica, sobre todo porque el documento en este caso, el acta notarial, pues no es como para que ande por ahí circulando, se podría perder, lo podrían manchar, a lo mejor se les ocurre foliarlo cuando están conformando el expediente, etc. Entonces no es lo recomendable y normalmente no se hace. Yo creo que nunca he visto un caso en el que alguien presente el original del título de representación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente es un tema que se ha discutido ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte ha dicho que no es obligatorio acompañar el original, y ha dicho en distintos casos que con una fotocopia legalizada, como se está haciendo en este caso, es suficiente, e incluso en algunos casos ha dicho que bastaría una fotocopia simple. Y lo que pasa es que el fundamento lo encontramos en el artículo 177 del Código. Este artículo está dentro de las normas que regulan la prueba, específicamente la prueba de documentos. Pero el texto del artículo no se refiere solo a la prueba de documentos. Y entonces dice: los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba. Está hablando de dos supuestos distintos. El segundo es la prueba, que es de lo que trata todo este capítulo. Pero el primero dice los documentos que se adjunten a los escritos. ¿Cuáles? ¿Cuáles documentos? Cualquiera. ¿A qué escrito? Cualquiera. Entonces, ¿el título de representación es un documento que se está adjuntando a un escrito? Sí. Por lo tanto, ha dicho la Corte de Constitucionalidad, le es aplicable el resto de este primer párrafo, y entonces dice que esos documentos podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Entonces, sobre esa base, es válido, como ha dicho la Corte, incluso presentar una fotocopia simple. Lo recomendable es que por lo menos sea legalizada. ¿Sí? Sí, esa entonces era válida presentar una fotocopia simple, o era necesario una legalizada. No es necesario, como lo ha dicho la Corte, pero sí es recomendable. Yo nunca presentaría solo la fotocopia simple. Tal vez si fuera un expediente administrativo, y normalmente ni siquiera ahí lo hago. ¿Y se agregaría entonces aquí terminar de comercio, la cual se encuentra realizada por algo, o por lo... No, si usted ve aquí el texto, dice calidad que acredito con fotocopia legalizada de, y con eso es suficiente. Entonces, perdón, aquí tenemos que regresar. Y entonces en este apartado cumplimos algunos otros requisitos formales. Lo segundo que tenemos ahí es la dirección y procuración. Y dice que el fundamento lo encontramos en el artículo 50 del Código. El artículo 50 dice: las partes deberán comparecer auxiliadas por abogado colegiado. No será necesario el auxilio de abogado, eso no nos interesa. Y luego dice: los escritos que no lleven la firma y sello del abogado director, seguramente el código de ustedes, o la mayoría de los códigos de ustedes, siguen diciendo, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. Esa parte que decía, así como los timbres forenses, fue declarada inconstitucional hace muchos años. El requisito o la existencia del timbre forense está regulada en una ley que se llama Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial. ¿Qué es lo que establece esa ley? Es el impuesto que nosotros pagamos por el ejercicio de la profesión. El timbre forense para el ejercicio de la profesión de abogado, y el timbre notarial para el ejercicio de la profesión de notario. Lo que nos interesa, que es el timbre forense se satisface
adhiriendo un timbre, valga la redundancia, que cuesta un quetzal, a cada hoja o fracción de un escrito que yo presento. Y entonces, la ley esta del timbre forense y timbre notarial, que es una ley creo del año 1996, establecía en su texto más o menos esto mismo, que si no se cumplía el requisito de adherir el timbre, tenía que ser rechazado el escrito. Y el Código Procesal, pues desde que fue emitido en el año 1963, establecía también el mismo requisito. Y yo no sé por qué lo hicieron de esa forma, pero cuando salió la ley esta del timbre forense y timbre notarial, en los años 90, plantearon una inconstitucionalidad de la norma de la ley del timbre forense y timbre notarial que establecía esa obligación de rechazo de los escritos cuando no se adhiriera el timbre forense. Declararon con lugar esa inconstitucionalidad, pero luego resultaba que el código lo seguía diciendo aquí en su artículo 50 y entonces seguían rechazando los escritos por el incumplimiento de este requisito. Entonces plantearon otra inconstitucionalidad en contra de esta parte del artículo 50 y entonces también fue declarado esto inconstitucional. Entonces esa parte que dice o que decía, así como los timbres forenses, ya no aplica, pero sí sigue siendo un requisito y sí sigue diciendo la ley que se debe rechazar el escrito cuando no lleve, dice la ley, la firma y sello del abogado director. Salud. Y entonces, si me van a rechazar un escrito cuando no, o mejor dicho, si el juez tiene la obligación de rechazarme un escrito que no lleve la firma y sello del abogado director, pues tendría el juez que saber quién es mi abogado director. Por eso es que va este requisito aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo al juez aquí es, yo le estoy encargando este asunto al abogado fulano de tal. De aquí en adelante y hasta nuevo aviso, él es mi abogado. Entonces, sí existe la posibilidad del nuevo aviso, es decir, cambiar al abogado. Entonces, si ustedes ven el artículo 62 del código, la segunda oración, haciendo referencia al abogado, dice, si este cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia, etc. Y también establece ahí mismo la posibilidad de que en casos de urgencia me acepten la firma de algún otro abogado. Tengo que manifestarlo expresamente en el memorial, pero si digamos abrieron a prueba el proceso y hay que presentar los memoriales de proposición de las pruebas, pero resulta que mi abogado está de viaje, entonces es admisible que sin necesidad de cambiar el abogado, otro abogado me firme esos escritos, simplemente haciéndole saber al tribunal esa circunstancia de la urgencia. Pero regresando a lo que nos interesa, entonces le tengo que decir al juez quién va a ser mi abogado director para que en el futuro pueda hacer esa calificación de si los subsiguientes escritos que voy a presentar van a estar firmados o no por ese abogado director. Se acostumbra incluir el requisito, es decir, quién es el abogado director, nada más. Se acostumbra a decir quién que actuó no solo bajo la dirección, sino bajo la dirección y procuración de esta persona. En algunas otras legislaciones, por lo menos en España, supongo que sigue funcionando igual, pero hasta hace algunos años en España, existía por separado la profesión de abogado y la profesión de procurador. Entonces el procurador es una especie de mandatario cuyos servicios son necesarios para poder comparecer al tribunal. Entonces es pues un profesional del derecho que me va a representar a mí como parte en el proceso. En nuestro medio no tenemos nada así. Y la función de la procuración se contrae a lo que tal vez algunos de ustedes hacen o hicieron en algún momento, de ir al tribunal y preguntar si ya resolvieron el escrito y que recoger el oficio para ir a hacer tal cosa, etc. Entonces, mi catedrático de Derecho Procesal Civil decía que la procuración aquí en Guatemala es algo que nos inventamos para cobrar más. Porque si ustedes ven el arancel, luego cuando presento la liquidación de costas o la liquidación de honorarios, puedo cobrar una determinada cantidad o un determinado porcentaje por la dirección del asunto y otra cantidad u otro porcentaje por la procuración del asunto. Y es en realidad la utilidad práctica del por qué se incluye el tema de la procuración aquí. Algunos, no muchos, pero algunos acostumbran, cuando tienen su procurador de oficina, su asistente, digamos, decir que actúa bajo la dirección del abogado fulano
y la procuración de menganito, como para que a menganito le permitan el acceso al expediente en el tribunal. No muchos lo acostumbran, pero también es una posibilidad. Luego otro requisito aquí, dice el lugar para recibir notificaciones, conforme al artículo 61, inciso segundo, y el 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 61, luego de los datos de identificación personal, dice, e indicación del lugar para recibir notificaciones. Ahí estamos hablando de mi lugar para que yo reciba notificaciones. Yo soy el demandante, o en este caso que era el gerente del demandante. Por aparte, vamos a ver el lugar donde le van a notificar al demandado. Aquí estamos hablando de mi lugar para recibir notificaciones. Y el 79, que dice, los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones. Y ahí se les harán a las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenidas y la primera y la 18 calles de la zona 1, salvo que se señalare oficina de abogado colegiado para el efecto. Eso sigue siendo una norma aplicable, ese perímetro sigue siendo aplicable. Lo que pasa es que cuando se emitió el código, la mayoría de oficinas de abogados estaban en ese perímetro y la mayoría de juzgados estaban también en ese perímetro. Cuando se emitió el código ni siquiera existía la torre de tribunales. Ya luego ven ustedes que la torre de tribunales está fuera de este perímetro. Y pues ya desde hace algunos años, ya los juzgados civiles, por lo menos los de primera instancia, ni siquiera funcionan en la torre de tribunales. Pero pues esa era la idea de establecer este perímetro, como restringir el lugar donde se podía señalar para recibir notificaciones, como para que fuera más fácil su práctica. Pero establece esa salvedad, salvo que se trate de una oficina de abogado colegiado. Entonces, pues ahora tal vez diría yo que son mayoría los abogados que no tienen su oficina en este perímetro. Entonces, pues es muy utilizado tener la oficina en la zona 10 o en la zona 9, tal vez ya no tanto en la zona 9, pero en la zona 10, en la zona 15, etc. Entonces, si tengo mi oficina fuera de este perímetro y por lo tanto voy a hacer uso de esta salvedad que me permite la norma, siempre debería indicarle al juez que se trata de una oficina de abogado colegiado. Si ustedes ven aquí, dice, al cumplir este requisito, señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados antes nombrados, que son a los que les estoy confiriendo la dirección de procuración, ubicada en X lugar de la ciudad de Guatemala. El requisito o la excepción a la regla es que no se trate mejor dicho, que se trate de oficina de abogado colegiado. Si se trata de oficina de abogado colegiado, puedo utilizar ese lugar, aunque esté fuera del perímetro. No es obligatorio manifestárselo al juez, pero sí es muy recomendable, siempre debería hacerse. ¿Por qué? Hubo un caso en el que este abogado tenía su oficina en la zona 10, y cuando señala el lugar para recibir notificaciones en su demanda, dice, señalo como lugar para recibir notificaciones X dirección de la zona 10. La demanda no decía que era oficina de abogado, y por esa razón le interpusieron una excepción previa de demanda defectuosa. Ya luego, al evacuar la audiencia, pues tuvieron que acreditar con una constancia del Colegio de Abogados que esa era su oficina profesional registrada, y la excepción fue declarada sin lugar. Pero mientras tanto estamos hablando de 2 años discutiendo el tema. Entonces, para evitar discusiones por esa razón, lo recomendable es siempre incluirle esa indicación. Y siempre tener presente que, como en cualquier otro caso, si no cumplo el requisito o no lo cumplo bien, me rechazan la demanda, pero aquí específicamente lo dice en este segundo párrafo del artículo 79. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Entonces regresamos a esta diapositiva y dice el objeto de la comparecencia, y que ahí vamos a incluir varios datos.
Dice, aquí se incluyen 4 cosas. A, los nombres y apellidos del demandado. B, el lugar de su residencia o la circunstancia de ignorarle. Y C, el lugar donde puede ser notificado. Esto del lugar de su residencia y el lugar donde puede ser notificado, dice ahí que de conformidad con el artículo 61, inciso quinto, y el artículo 79, inciso segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces el artículo 61 dice, en su inciso quinto, que uno de los requisitos de toda primera solicitud es nombres, apellidos y residencia de las personas de quien se reclama un derecho. Obviamente, por excelencia, la persona de quien yo reclamo un derecho en el proceso es el demandado. Entonces tengo que indicar, dice la ley, nombres, apellidos y residencia. Y luego dice, si se ignorare la residencia, se hará constar. Ese es un requisito, la referencia al tema de la residencia. Y eso está establecido en esta norma jurídica. Otro requisito distinto a este, que incluso está establecido en una norma jurídica diferente, es la indicación del lugar donde le pueden notificar al demandado. Ya vimos hace un momento que el anterior requisito era decir dónde me van a notificar a mí, que soy el demandante. Pero como el juez no conoce al demandado, también le tengo que decir dónde le va a notificar al demandado. Y eso, como les digo, es un requisito distinto al de la residencia y que incluso tiene su fundamento en una norma jurídica diferente. El segundo párrafo del artículo 79, a partir de la segunda oración, dice, sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. El solicitante en este caso es el demandante, y dice, en ese lugar que indique el solicitante le van a notificar la primera vez. Para esos efectos, obviamente, le tengo que indicar al juez cuál es ese lugar. Y entonces, de aquí sale el requisito de la indicación del lugar donde le tienen que notificar al demandado. Lo que me interesa que quede muy claro es que estamos hablando de 2 requisitos distintos. Puede ser el mismo lugar, es decir, yo puedo decir que demando a don fulano de tal, quien reside en X dirección, y en esa dirección puede ser notificado, o que puede ser notificado en el lugar de su residencia ubicada en tal dirección. Allí estoy cumpliendo los 2 requisitos, y los 2 requisitos se cumplen indicando la misma dirección, pero tengo que mencionar las 2 cosas. Sobre todo lo que me interesa remarcar aquí es que no bastaría que yo dijera que el señor fulano de tal puede ser notificado en esta dirección si no hago la mención expresa de que esa es su residencia. Entonces dejé de cumplir el otro requisito. Y dice la ley, si se ignora la residencia, hay que hacerlo constar. Entonces yo puedo decir que demando a fulano de tal, quien reside en esta dirección, y puede ser notificado en esta otra. Puede ser el mismo lugar, pueden ser 2 lugares distintos. Yo podría decir, reside en esta dirección, pero notifíquenle en su lugar de trabajo, que es este otro. Podría decir, reside en esta dirección, y ahí mismo notifique. Si ignoro la residencia, podría decir, ignoro el lugar de su residencia, pero puede ser notificado acá. El hecho es siempre hacer esa separación y siempre cumplir con los 2 requisitos. Otro tema es, cuando se trata de una persona jurídica, muchas veces en la práctica no se cumple este requisito y ya le van cambiando por otras cosas. Entonces dice que demanda a la sociedad tal que tiene su sede social en tal lugar, o que tiene la sede principal de sus negocios o sus oficinas centrales, etc. El requisito legal es siempre el lugar de la residencia. La ley no hace una distinción y no dice solo cuando se trate de personas individuales, o no dice cuando se trate de personas jurídicas, entonces lo que interesa es cuál es la sede social. Siempre el requisito es la residencia. Obviamente, por naturaleza, una persona jurídica no tiene existencia física y por lo tanto, en estricto sentido, tampoco puede tener residencia. Entonces, normalmente lo que diríamos en este caso es, comparezco a demandar a la sociedad tal, la que por ser persona jurídica carece de residencia, pero puede ser notificada en X dirección, que normalmente será su sede social. Y entonces ahí todo está cumplido. Le remarco tanto el tema de la residencia porque en las clases e incluso en la práctica muchas veces no se cumple este requisito. Yo viví un caso en el que el demandado no cumplió este requisito. Presentamos, debe haber sido
no sé si fue una nulidad en contra de la primera resolución, que en ese tiempo el tema de la nulidad funcionaba distinto, o una excepción para demanda defectuosa, la declararon con lugar, volvió a presentar la demanda y otra vez no cumplió el requisito. Entonces, pues es un tema que puede dar lugar a algunos problemas en la práctica. Y entonces dice, también debe incluirse la vía procesal, aunque no existe alguna norma jurídica que lo ordene expresamente. Entonces la vía procesal, en este caso estamos hablando de un juicio ordinario. Y ya vamos a ver que no es solo el juicio ordinario, sino va algún agregado por ahí. Pero todo esto se incluye aquí en el objeto de la comparecencia. Vamos a ver cómo quedaría redactado esto en una demanda. Me interesa sobre todo que empecemos a notar, a partir de aquí empieza lo que les decía la clase anterior, que toda la demanda debe ir en el mismo sentido. Es decir, si estoy planteando una demanda de divorcio, desde aquí voy a anunciar, estoy planteando una demanda de divorcio, los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición tienen que ir siempre referidos a una demanda de divorcio. Si estoy planteando una demanda de rescisión de un contrato, pues igual, desde aquí, todo en adelante va en ese sentido. No puedo tener algunas partes de mi argumentación referidas, si es por ejemplo una demanda de rescisión de un contrato, referidas a la nulidad absoluta del contrato, otras partes referidas a la nulidad relativa y alguna otra parte relativa a la simulación. Todo en un mismo sentido. Si no existe concordancia entre unas partes y otras de la demanda, el juez tendría que rechazar esa demanda, y si no la rechaza es una demanda defectuosa, y por lo tanto la parte demandada podrá interponer la excepción previa correspondiente. Entonces, ya vamos viendo, aquí teníamos el tema de la representación. En la dirección y procuración decía, confiero la dirección y procuración del presente asunto a los abogados fulano y mengano, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Entonces, yo tendría que tener por lo menos un abogado director. Si quiero tener 2 o 10, pues perfecto, simplemente identifico todos. Siempre, si voy a tener más de un abogado director, es recomendable este agregado, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Si no le hago ese agregado y tengo 10 abogados, pues todos los escritos de aquí en adelante los tendrían que firmar los 10 abogados. Entonces, pues para eso me sirve esto, para dejar claro que pues, un memorial lo podrá firmar Juan, el otro Pedro, el otro María, etc. Todo el lugar para recibir notificaciones, ese es mi lugar donde yo voy a recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados antes nombrados, ubicada en tal dirección de la ciudad de Guatemala. En este caso, me dirijo a un juez que está ubicado aquí en la ciudad de Guatemala, por lo tanto, mi lugar para recibir notificaciones tiene que ser aquí. Eso sí es invariable. Se los menciono también porque muchas veces pasa que planteamos algún caso aquí en clase en el que la demanda tiene que ser presentada en algún otro lugar fuera de la ciudad capital, y el alumno señala como lugar para recibir notificaciones una dirección de la ciudad capital. Ahí está mal. En la práctica les tendrían que rechazar ese memorial. Y entonces siempre recomendable también la mención de que se trata de la oficina profesional. Y luego el objeto de la comparecencia. Con eso del objeto de la comparecencia. Hay muchos que también acostumbran titular a esta parte del objeto de la comparecencia como razón de mi gestión. Eso está mal. Eso está malo porque la razón de mi gestión es por qué estoy viniendo delante del juez. ¿Y por qué estoy viniendo delante del juez? Por los hechos. Entonces aquí es el objeto de mi comparecencia. ¿A qué vine? Solo le estoy anunciando a qué vine. La razón de mi gestión, aunque no voy a utilizar esa terminología, van a ser los hechos que le voy a narrar después, pero de eso vamos a platicar más adelante. Entonces, si le voy a incluir un subtítulo a esto, sería lo correcto, el objeto de mi comparecencia. Entonces, en este caso, perdón, regresamos acá, en este caso la señora no actúa en nombre propio. Entonces, siempre recomendable decir que es en la calidad con que actúo, en nombre de mi representada o como lo quieran decir. Entonces dice aquí, en la calidad con la que actúo, comparezco con el objeto de promover juicio ordinario, con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicito en el apartado de petición de fondo de la presente demanda en contra de la entidad, que era el banco, sociedad anónima. Y entonces aquí viene lo que les decía de la residencia. La que por ser persona jurídica carece de residencia,
pero puede ser notificada en su sede social ubicada en tal dirección. Y entonces, algún par de cosas que hacer notar aquí. En ese objeto de la comparecencia, en la parte donde hago referencia a la vía procesal, ponemos aquí, dice entre comillas, el nombre del proceso. Tengo que identificar de qué tipo de proceso estoy hablando, qué tipo de proceso es el que estoy promoviendo. Eso no está establecido en alguna norma jurídica. No hay una norma jurídica que me diga como requisito, usted tiene que indicar si está planteando un juicio sumario, un ordinario, un oral, un ejecutivo, qué es lo que está planteando. Pero siempre se acostumbra en la práctica. Yo jamás he visto una demanda donde no se haga esta indicación, y muy probablemente si no se hiciera esa indicación la rechazarían. ¿Por qué? Pues si no hago esa indicación, no sabría el juez cómo pretendo yo que se tramite el asunto, no podría revisar el juez si mis peticiones de trámite que le voy a hacer más adelante están bien o no. Entonces, pues siempre se debe incluir este tema, y obviamente debe ser la vía procesal correcta. Como les decía en la clase anterior, si no escojo la vía procesal correcta, me metí en un terrible problema. Y entonces dice aquí, desarrollando un poco ese tema del nombre, por supuesto el nombre es entre comillas, pues eso no es una terminología jurídica la que estamos empleando aquí, ni lo usamos en la demanda, sino es simplemente para dejar la idea de que lo que estamos tratando aquí es de identificar qué tipo de acción es la que estoy promoviendo. Entonces dice aquí que ese, entre comillas, nombre del proceso se compone también, entre comillas, de un nombre y un apellido. El equivalente al nombre sería la vía procesal, por ejemplo, un juicio ordinario, y el apellido, entre comillas, sería la institución jurídica que esté involucrada, por ejemplo, de daños y perjuicios. Entonces hablamos de un juicio ordinario de daños y perjuicios, un juicio ordinario de declaratoria de unión de hecho, un juicio ordinario de impugnación de la paternidad, un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas, etc. Entonces, salud, esa identificación del tipo de proceso del que estoy hablando va a estar compuesta siempre de dos partes. Una primera parte que es la vía procesal y una segunda parte que es la institución jurídica en torno a la cual va a girar la controversia. Por lo menos cuando hablamos de procesos de conocimiento. Cuando hablamos de procesos de ejecución, no, es juicio ejecutivo o ejecución en vía de apremio o lo que sea, ya sin identificar algo más. Pero cuando hablamos de procesos de conocimiento, siempre la vía procesal más la institución jurídica que está aquí involucrada. Hay muchos casos, la mayoría de casos en la práctica, que están, la institución jurídica que tienen involucrada es una cuestión muy fácilmente identificable y que además se trata con mucha frecuencia de esos asuntos. Todos los ejemplos que les di. Los daños y perjuicios, pues está claramente identificado, tiene su nombre que usamos en la práctica. ¿Qué les pudiera yo decir? La declaratoria de la unión de hecho, pues lo mismo, el divorcio lo mismo, la reivindicación de la propiedad igual, la rendición de cuentas para un juicio oral, etc. Entonces, son temas que incluso si hablamos de los juicios sumarios y los orales, pues hasta está ahí en el artículo 199 y en el 229 identificados los distintos temas con un nombre que podemos ir utilizando. Esos son la gran mayoría de casos. Hay otros casos, como este, que no hay un nombre así de amplia utilización que pudiéramos darle a este proceso que estoy planteando, sobre todo porque es un caso poco común. Entonces, pues ahí hay que más o menos ingeniarse. Obviamente lo del juicio ordinario, si no hay pierde, es un juicio ordinario, pero en cuanto a la segunda parte del nombre de ese proceso, pues hay que más o menos ingeniársela para expresar algo que deje claro qué es lo que estoy intentando yo con este proceso. Entonces, en este caso, utilizamos esta expresión. Juicio ordinario es la primera parte, y luego lo que viene a continuación, con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicito en el apartado de petición de fondo de la presente demanda. Con eso está bien, con eso ya estoy dejando claro que por dónde va la idea del proceso.
hay otras opciones que pude haber utilizado. Entonces podríamos haber dicho, juicio ordinario en ejercicio de la acción declarativa. ¿Esto es una acción declarativa? Sí, quiero que se declare la existencia de un contrato de compraventa y algunas otras consecuencias que derivan de ello. Otra opción, juicio ordinario de declaración de existencia de contrato de compraventa, también era una opción válida. Tal vez estos ya son temas que le agregué yo al hacer la presentación. Tal vez incluso la parte que estaba antes de esto, así es como se presentó la demanda. Tal vez incluso hubiera quedado más bonita alguna de estas, pero la idea es dejarle claro al juez por dónde va la idea del juicio. No existe una regla tan estricta en ese tema. Por supuesto, si ya son temas, como les digo, pues ampliamente utilizados y que sí ya tienen algún nombre reconocido en la comunidad jurídica, pues ese hay que emplear. Si voy a hacer una reclamación de daños y perjuicios, no me invento el nombre, es un juicio ordinario de daños y perjuicios. Y nuevamente, con el demandado, hay que revisar que el nombre coincida con los documentos que esté aportando al proceso. La insistencia con el tema de la residencia, dice aquí siempre se debe hacer referencia a la residencia, aunque el demandado sea una persona jurídica, como en este caso. Solo que como es persona jurídica decimos que carece de residencia, pero siempre mencionamos el tema si no estamos incumpliendo el requisito. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Hasta este momento hemos visto puros requisitos formales. Si ven ustedes, el artículo 106 del Código dice: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición. Y hasta ahora vamos a empezar a tratar sobre los hechos. Pero, como les insisto, tal vez de todos estos temas formales hay tres que son de trascendental importancia. El nombre del demandante, el nombre del demandado, porque ahí estamos fijando cuáles son las partes del proceso, y el objeto de la comparecencia, porque pues ahí estoy dándole al juez la idea de para dónde va todo esto, qué es lo que yo pretendo. Y como les insisto, ahí se tiene que empezar a marcar la línea que debe llevar toda mi demanda. Entonces, los hechos es un requisito que está establecido en dos normas jurídicas. Primero, en el artículo 61, referido a toda primera solicitud, dice, inciso tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Y el 106, que como les decía, dice que en la demanda se fijarán con claridad y precisión. La claridad y la precisión deben concurrir en todos los cuatro requisitos que menciona la norma a continuación. Los hechos en que se funde, que es lo que nos interesa en este momento. Y entonces vean el calificativo que les hacen las normas jurídicas, estas dos que acabamos de ver, a los hechos. Artículo 61 dice los hechos a que se refiere la petición, y el 106 dice los hechos en que se funde. Entonces, obviamente, estamos hablando de que la demanda se hace descansar en el acaecimiento o en el supuesto acaecimiento de ciertos hechos. Como les decía yo, la lógica que está detrás, aunque no se redacta de esa forma, la lógica que está detrás del planteamiento que se hace una demanda es decir al juez: señor juez, ocurrieron estos hechos, y como ocurrieron estos hechos, de conformidad con esta norma jurídica, yo le puedo plantear a usted esta petición. Entonces, si el objeto del proceso es esa petición, o que el juez se pronuncie sobre esa petición, entonces pues los hechos son los que van a dar pie a plantear esa petición. Incluso tal vez que no se dedica a eso la norma, pero queda un poco más claro esto en el artículo 126, que cuando habla de la carga de la prueba, en el segundo párrafo dice: quien pretende algo, obviamente el demandante pretende algo, ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Es decir, si no se configuran esos hechos, mi pretensión carece de sustento. Y entonces vamos a ver cómo funciona por acá este tema de los hechos. Y dice por acá que en los hechos le debo proporcionar al juez toda la información relevante.
Y remarcamos ahí el tema de que es toda la información, es decir, no puedo dejar por fuera hechos que sean importantes, pero remarcamos también el tema de que sea relevante. Cosas que a lo mejor ocurrieron en esa relación existente entre ambas partes, pero que no tienen incidencia en cuanto a la pretensión que le estoy planteando al juez, no los menciono en mi demanda. Entonces le proporciono al juez toda la información relevante. Y otra cuestión importante al narrar los hechos, o varias cuestiones importantes al narrar los hechos, es, primero, esa narración de hechos tiene que tener un orden lógico. No puedo ir narrando los hechos en desorden o como se me van ocurriendo, tienen que tener un orden lógico. Le tengo que proporcionar al juez toda la historia completa de qué es lo que ocurrió, y muy importante, tengo que ir argumentando en esa narración de hechos. Es decir, no se trata solo de darle la información al juez, sino al mismo tiempo de irlo convenciendo de que yo tengo la razón y que por lo tanto debería acceder a la petición que le voy a formular más adelante. Entonces dice por aquí, una regla general al narrar los hechos es no confesar. Y obviamente entre paréntesis, sin faltar a la verdad. Entonces la sugerencia aquí es, no les estoy diciendo que mientan. Si ocurrió algo que es desfavorable a los intereses de su cliente, yo les estoy diciendo que mientan o que digan algo distinto a lo que en realidad ocurrió. Pero simplemente no le expresan ustedes al juez esos hechos, será el demandado el encargado de planteárselos al juez y de probarlos. Pero no me voy a ir a matar yo solito al proceso. Entonces, nunca confesar, sino en alguna clase anterior ya vimos que dice el artículo 141 del código, la otra parte puede pedir esa ratificación, la confesión queda perfecta y entonces ya estoy en un problema. Argumentar, ya les decía, tengo que ir convenciendo al juez de que la razón me asiste, y siempre tiene que ser una argumentación completa. Hay casos, este caso que vamos a ver en esta demanda es un caso en realidad sencillo, salud, pero es un caso que para que esté bien argumentado necesito hacer uso de varias normas jurídicas. Entonces, si omitiera hacer referencia a alguna de ellas, mi argumento no estaría completo. Entonces estoy pasando de aquí hasta acá sin transitar por en medio, y eso no lo puedo hacer. Yo, a falta de alguna expresión mejor, acostumbro a decir que uno tiene que redondear bien su argumento, es decir, no dejar por ahí aristas o cabos sueltos con el argumento, sino llevar al juez por todo el tránsito jurídico que necesito para llegar desde aquí hasta acá. Obviamente para ir generando ese convencimiento. Aunque a mí me parezca lógico que llegando de aquí, porque partiendo de aquí llegamos hasta acá, tengo que pasar por todo el tránsito jurídico que eso conlleva. Ya vamos a ver, ya puesto en esta demanda, más o menos qué es lo que quiero decir con esto. Atención al orden, como les insisto, esto tiene que dar un orden lógico. Muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces el orden lógico es el orden cronológico, es decir, conforme se fueron dando los hechos, empezando por el principio hasta llegar al final. No necesariamente. La idea es que siempre sea un orden lógico. Y entonces aquí ya vemos los hechos en este caso. Tal vez nos vamos a tardar un par de minutos más de la hora, pero no quisiera que dejáramos esto a medias. Entonces dice los hechos. La entidad, la demandada en este caso, que es el banco, figura registralmente como propietaria del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central con el número tal, folio tal, del libro tal, de Guatemala, que consiste en un lote de terreno ubicado en tal dirección. Dicha propiedad forma parte de los activos extraordinarios de la entidad demandada e internamente se identifica como activo extraordinario número tal. Entonces, este es el bien que en este caso la sociedad demandante ya había perdido en un proceso anterior, en una ejecución anterior, y que ahora estaba a nombre del banco. Por eso es lo que se manifiesta aquí. A principios del año 2004, mi representada negoció con la entidad demandada la compraventa del bien inmueble anteriormente identificado, de tal forma que se llegó a un mutuo acuerdo en los dos elementos esenciales del contrato de compraventa, que era lo que hablábamos hoy al principio de la clase: la cosa y el precio.
La cosa obviamente era el bien inmueble en cuestión. El precio se fijó en la suma de 500.000 quetzales. A cuenta del precio fijado por el inmueble, la entidad demandada solicitó a mi representada y recibió de esta 2 pagos. El primero, amparado por el recibo de caja número tal, de fecha tal, por 25.000 quetzales, y el segundo, amparado por el recibo de caja número tal, de fecha tal, por 50.000 quetzales. En la negociación con la entidad demandada, mi representada procedió con total y absoluta buena fe, al punto de que hizo los 2 pagos antes mencionados sin recibir a cambio más que los 2 recibos de caja ya identificados y sin que existiera contrato por escrito. Las partes no fijamos plazo para el pago del resto del precio del inmueble, ni para la entrega de este, ni para la escrituración. Curiosamente, en ese caso, que es un banco grande, procedió con mucha informalidad. Normalmente un banco pediría que se firme por lo menos una promesa de compraventa o algo. Aquí, nada, simplemente pidieron los cheques, dieron estos recibos, y en los recibos sí decía más o menos pago a cuenta del precio del inmueble tal. Entonces ahí estaba la prueba de la existencia de que había un acuerdo en cuanto a la cosa y el precio por acá. ¿Qué más? De la relación entre las partes. En más de una oportunidad mi representada solicitó verbalmente a la entidad demandada la escrituración del inmueble para poder pagar el resto del precio. Es el caso que hasta el día de hoy la entidad demandada no ha otorgado a favor de mi representada la escritura traslativa del inmueble, no ha comunicado a mi representada su deseo de dejar sin efecto la negociación, ni le ha pedido el pago del saldo del precio. Sin embargo, desde hace algunos días han aparecido publicaciones. Esta parte de que nunca me ha pedido el pago del saldo del precio, etcétera, es importante porque ahí había transcurrido creo que más de un año desde que se iniciaron las negociaciones hasta que llegamos a este punto. En circunstancias normales eso implicaría que yo ya incumplí porque no he pagado el saldo del precio. Entonces, pues hay que dejar claro que no se había pactado cuándo tenía yo que hacer ese pago. Por lo tanto, yo no estoy en un incumplimiento, por lo tanto, la otra parte no se ha liberado de su obligación en este contrato de compraventa que ya existe entre ambos. Sin embargo, desde hace algunos días han aparecido publicaciones en los medios de comunicación escritos, especialmente en los nombres de los diarios, en las que la entidad demandada anuncia la subasta pública del bien inmueble anteriormente identificado. De conformidad con lo expuesto, la entidad demandada está disponiendo del bien inmueble, pese a que entre dicha entidad y mi representada existe un contrato válido de compraventa, que únicamente se encuentra pendiente de algunas formalidades, pero que mientras no sea resuelto, rescindido o cumplido, sigue generando obligaciones a cargo de ambas partes, y especialmente en lo que respecta a la entidad demandada, la obliga a la escrituración y entrega del inmueble a favor de mi representada. A continuación me permito hacer algunas consideraciones acerca de por qué debe estimarse que existe un contrato de compraventa entre mi representada y la entidad demandada. O sea, no me puedo quedar simplemente ahí, tengo que explicarle todo el tema al juez. Aunque seguramente el juez lo tiene muy claro, pero no es función del juez construir mi caso. Yo le tengo que presentar al juez un caso completo. El artículo 1790 del Código Civil establece que por el contrato de compraventa, importante aquí mencionar que se acostumbra, no es obligatorio, pero se acostumbra, la mayoría lo hacemos, se acostumbra en el apartado de hechos incluir normas jurídicas. Incluso hay oportunidades en las que ya todas mis normas jurídicas las cité en el apartado de hechos y como que ya me quedo sin mucho contenido para el fundamento de derecho. Porque si dijimos que parte importante de los hechos es la argumentación, es muy poco probable que yo pueda argumentar, o por lo menos es difícil, o sería una construcción medio artificial que yo tratara de argumentar si no voy invocando ciertas normas jurídicas. Entonces dice aquí el artículo 1790 del Código Civil, establece que por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Por el contrato de compraventa se transfiere la propiedad. Y si luego vamos a ver otra norma que dice que hay contrato de compraventa desde que hay un acuerdo en cuanto a la cosa y el precio, quiere decir que desde que existió ese acuerdo ya me transfirieron la propiedad del bien. Este banco está disponiendo de un bien que ya no es de él. Como puede apreciarse, la definición legal reputa como celebrado el contrato de compraventa con las simples obligaciones tanto de la parte vendedora como compradora de entregar respectivamente la cosa y el precio.
En ese orden de ideas, el artículo 1791 del mismo cuerpo legal dispone que el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. En el presente caso, bueno, ya lo que les decía, generalmente se incluyen artículos dentro de los hechos. En el presente caso, mi representada y la entidad demandada han convenido en la cosa y el precio, por lo que el contrato se perfeccionó. Es cierto que ni el inmueble ni el precio han sido entregados, pero ello no es óbice para la existencia del contrato de compraventa. Dicho contrato obliga a la entidad demandada a entregar el inmueble a mi representada, obligación que lógicamente no podría cumplir si lo vende a una tercera persona. Siendo que hasta el momento la entidad demandada no ha entregado a mi representada el inmueble vendido, se genera el derecho para mi representada de pedir que se le ponga en posesión del mismo al tenor de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 1811 del Código Civil. Esto es interesante también porque esas son pretensiones complementarias que yo tengo en este proceso. De nada me serviría plantear esta demanda solo para que se declare la existencia del contrato de compraventa y ya quedar inscrito yo como propietario si después voy a tener que presentar otra demanda para pedir que me entreguen el inmueble. Entonces ya voy preparando el terreno para pedirlo en esta misma demanda. Siempre en el entendido de que el inmueble no ha sido entregado a mi representada, resulta aplicable el artículo 1825 del Código Civil, según el cual la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa. Como no me han entregado la cosa y no hay convenio en contrario, cuando me la entreguen, pago el precio. En el presente caso, la obligación principal de mi representada respecto al contrato de compraventa es el pago del precio. Pero siendo que no se fijó plazo para el efecto, es perfectamente admisible que mi representada esperara hasta la entrega de la cosa, la que, como insisto, no se ha producido. Así lo establece expresamente el artículo 1832 del mismo cuerpo legal. Finalmente, de conformidad con el artículo 1827 del Código Civil, siendo que mi representada pagó parte del precio de la cosa y que no se fijó plazo para el pago del resto, la entidad demandada podía solicitar judicialmente la fijación de un plazo y en caso de seguir siendo omisa mi representada en el pago, pedir la rescisión del contrato, pero no disponer desde ya del inmueble, haciendo caso omiso por completo del tantas veces relacionado contrato de compraventa. Resulta de lo expuesto que entre mi representada y la entidad demandada se celebró un contrato de compraventa de bien inmueble, ya que existió un acuerdo entre las partes respecto a la cosa y el precio. A solicitud de la entidad demandada se hicieron 2 pagos a cuenta del precio, pero no se fijó plazo para el pago del resto. El contrato sigue existiendo hasta la fecha, pero la entidad demandada pretende disponer del inmueble, por lo que es procedente que judicialmente se declare la existencia del contrato de compraventa, con la consiguiente obligación a cargo de la entidad demandada de otorgar la escritura traslativa de dominio y entregar el bien, y la obligación a cargo de mi representada de pagar el saldo del precio. Ojo que ahí, como no he terminado de pagar, no puedo pretender que simplemente escrituren el bien a mi favor y nunca pagar el saldo. De una vez voy avisando ahí que si tengo esa intención y va a ser parte de lo que va a tener que ordenar el juez, que yo pague ese saldo del precio. Por lo que promuevo la presente demanda con el objeto de que en sentencia se hagan todas esas declaraciones. Ojo a este último párrafo. Este es un párrafo que yo le acostumbro a llamar un párrafo de cierre en cuanto a los hechos. Yo no puedo quedarme simplemente hasta que voy narrando la historia y llego a un punto en el que pongo término a esa narración de hechos y me traslado al apartado del fundamento de derecho. Tengo que, de alguna forma, rematar esa narración de hechos y se acostumbra incluir este párrafo en el que más o menos hago un resumen de qué fue lo que pasó y ya voy anunciando cuál es mi pretensión o cuáles son mis pretensiones. Entonces aquí al principio tenemos ese resumen de que hubo el acuerdo, que a solicitud de la demandada se hicieron los pagos, que el contrato sigue existiendo a la fecha, pero la entidad demandada quiere disponer del bien, y entonces ya tenemos cuáles son mis pretensiones, que se declare la existencia del contrato de compraventa, la obligación de la entidad demandada de otorgar la escritura traslativa de dominio, la obligación de la entidad demandada de entregar el bien, mi obligación, la obligación de mi representada de pagar el saldo del precio, y promuevo la demanda para que se hagan todas esas declaraciones. Entonces, lo que ya les decía, un párrafo final de los hechos, que es una conclusión sobre los hechos y una referencia a la pretensión. Esto lo dejamos para después. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Lo dejamos por ahí entonces, solo antes de que se vayan.
Ya en el portal les publiqué hoy el caso para su primer, bueno, será su segundo trabajo de grupo, pero ya el primer caso que tienen que resolver. Ahí están todas las instrucciones. Lo revisan y si tienen alguna duda en cuanto al planteamiento del caso me van preguntando. Hay muchas cosas que no les voy a poder resolver porque forma parte del análisis que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, para los que ya lo leyeron, se hace referencia ahí a que hubo una impugnación de un testamento. Me preguntaban por qué están impugnando el testamento, es parte de lo que ustedes tienen que analizar. Pero lo van viendo y cualquier duda me dicen, creo que lo tienen que entregar para el jueves de la próxima semana. ¿No? Muy bien, entonces los veo el jueves. Ay, me entregan sus trabajos, por favor. El trabajo que era para hoy. Buenas noches. ¿Ya se les tiro o se lo puedo dar? Déjenlo así. También se puede sacar como doctrinas que hay algunas y creo que Se acostumbra. Gracias. En el fondo hay Ay, no tenga pena. Gracias. hay un tema ahí de que buenas noches. Buenas noches. Está usted pues haciendo uso de la propiedad intelectual de alguien más. Buenas noches. Y entonces, sobre todo hay que tener mucho cuidado con las cifras. yo la vi cortas al pie, páginas así bien, bien hecho entre comillas. bueno, y sí es aceptable entonces. Sí. Bueno. ¿Verdad? Sí.